Hola, soy José Ferrada y esto es una transmisión especial de la Radio Futuro, la radio del rock, para la cobertura del Congreso Futuro. Estamos hoy día con nuestro entrevistado Enrique Núñez, quien es periodista de comunicación social de la Universidad Católica, magíster Erasmus Mundo de periodismo de las universidades Aarhus en Dinamarca y Hamburgo en Alemania. Enrique se especializa en el tema de la desinformación, que se le ha acuñado erróneamente en estos días como fake news, ha desarrollado un sistema, una plataforma en conjunto con la Universidad Católica que se llama Fact Checking, que permite a los estudiantes trabajar e investigar en profundidad cada noticia para revelar cuáles son las fuentes de información que tiene en realidad. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, José, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, en primero, más que nada para definir al tiro el campo de lo que estamos hablando, ¿cómo definirías tú desinformación o fake news, como se le está llamando hoy en día? Lo primero, no vamos a hablar de fake news, como Claro. bien decías tú en la pregunta, por dos cosas. Primero, porque se ha convertido en un eslogan para quienes están en el poder, lo ostentan, atacar las evidencias y los argumentos en su contra. Lo vimos con Donald Trump, cuando le decía a todos los medios, "You are fake news". Sí. Y en segundo lugar, porque simplifica un fenómeno que es mucho más complejo, que es el fenómeno de la desinformación, Claro. que tiene varias categorías, pero hay dos que yo creo que son las más importantes para entenderlo. Una es la desinformación intencional, es decir, yo quiero que alguien crea algo distinto. Puedo echar a correr un rumor sobre un amigo, cómo puedo generar una campaña de bots contra un candidato en alguna red social. Pero hay otro tipo de desinformación que es clave, porque todos podemos ser víctimas de esa desinformación y compartirla, que es la información errónea, que ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, veo algo y no manejo todo el contexto y creo que estoy ayudando o que estoy aportando al compartirla, pero al compartir igual termino desinformando. Claro. ¿Y afirmaría de cierta forma de que la desinformación puede ser un peligro para la democracia? Sin duda. ¿Por qué? A ver, se ha demostrado que puede haber periodismo sin democracia, pero no puede haber democracia sin periodismo. ¿Y a qué me refiero con periodismo? Con información fiable y accesible para la mayoría de los ciudadanos. Un ejemplo es lo que vimos hace poco en el Capitolio, dentro de cuando se estaba reafirmando la elección de Joe Biden dentro del Congreso. Eso es un ejemplo de cómo la desinformación puede poner en peligro la democracia, porque para que funcione democracia debe haber un acuerdo común de ciertas verdades que todos aceptemos en base a la evidencia, y a partir de ahí se construyen diferentes argumentos en que podemos tener miradas muy distintas. Pero es base que la evidencia y la verdad haya un sentido común en lo más profundo de esa expresión, de comunidad. Claro. Por ejemplo, uno de los ejemplos de eso que se me ocurre como más cercano de países, hace poco estaba leyendo una noticia de que muchas personas están decidiendo migrar a Telegram por las nuevas medidas de privacidad que ha sacado WhatsApp. Y dentro de la misma noticia leí que WhatsApp jugó un rol fundamental al momento de la elección de Jair Bolsonaro en 2018. ¿Se podría asociar un poco esa a la desinformación, como redes como WhatsApp y cosas así? Y de hecho hay que hacer distinciones, porque muchas veces se habla del algoritmo de las plataformas. Vimos el documental del dilema de las redes sociales, donde se decía que eran muchas veces los algoritmos los que difundían la desinformación. Pero el caso de WhatsApp es súper interesante, porque WhatsApp no funciona con un algoritmo, funciona con nuestros propios contactos. Claro. Por lo tanto, elegimos gente en la que tenemos mucha confianza. Y si esas personas en las que tenemos mucha confianza tienen un sesgo político muy marcado, hasta un sesgo deportivo, si son muy hinchas de un equipo y no de otro, lo más probable es que probablemente confirmen nuestras creencias previas. Por lo tanto, sí, el hecho de que se esparzan esos mensajes por esas vías puede apuntar a que haya mayor desinformación. En el caso de WhatsApp es particularmente complicado porque es una plataforma que se ha descubierto en Chile en una investigación que nosotros hacemos en la que colaboramos en la Católica, que se llama el Digital News Report, que es la segunda plataforma que más se utiliza en Chile para consumir noticias, después de Facebook. Y WhatsApp nunca fue pensado para eso. Claro, WhatsApp es como una plataforma de mensajes, ¿no? Exacto. Para compartir noticias. De comunicación uno a uno. Claro. Entonces, como este tema de que se compartan las noticias de uno a uno conversando, aportaría a lo que se conoce como echo chambers, que son donde rebota la información. Si pudiera explicar un poco más de ese. Sí. A ver, las cámaras de eco van de la mano con lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué significa el sesgo de confirmación? Que cuando yo entro dentro de una burbuja donde se producen estas cámaras de eco, lo que empiezo a buscar es reafirmación de mis creencias.
Entonces yo publico, el equipo verde es el mejor equipo del mundo. Entonces, ¿qué voy a buscar? Que toda la gente que está ahí le dé like. Y yo me voy a sentir muy validado, porque probablemente el entorno que yo elegí es un entorno que apoya al equipo verde. Claro. Y esa es la cámara de eco, en el sentido en que voy encontrando resonancia. Ahora, hay que tener mucho ojo, porque eso no significa que las personas que forman parte de una cámara de eco no se expongan a otras ideas. Claro. Está demostrado que, por ejemplo, los republicanos fanáticos sí se exponen a los medios demócratas o a los medios más tendientes. Leen el New York Times, leen el Washington Post. Pero el tema está en que su sesgo cognitivo es tan fuerte que lo leen desde el sesgo. Por lo tanto, lo van a desacreditar o no le van a querer creer. Claro. Entonces van a poner en duda la calidad de la información de esos medios. Exactamente. En otras palabras. ¿Usted cree que en Chile hay una proliferación de la desinformación últimamente? A ver, para que se dé desinformación hay algunos escenarios que son más propicios que otros. Hay que entender que Chile vive dos fenómenos paralelos. Por un lado, venimos de un estallido social que generó mucha incertidumbre política y estamos en este momento en un proceso político en desarrollo que va de la mano con eso. Un proceso, además, sobre el que muchas personas todavía no tienen del todo claro cómo va a funcionar. Ha habido hartas campañas de educación cívica, pero, por ejemplo, ¿quiénes eran cada uno de estos personajes que estaban aspirando a ser candidatos independientes? No había una centralización, salvo un par de esfuerzos que se hicieron de parte de algunos medios de verificación para conocer la historia detrás de cada una de estas personas. Por lo tanto, son procesos que generan incertidumbre. Claro. Y que como son complejos, van a llevar a que haya desinformación. Y por otro lado, tenemos un proceso global, que es la pandemia. Por lo tanto, la pandemia además ha generado mucha ansiedad, y eso está demostrado, lo que es un caldo de cultivo para que emerja la desinformación. Claro, como surge la noticia, eso como de los primeros meses de la cuarentena, que la hidroxicloroquina era como el remedio definitivo, u otras cosas que también fueron mucha desinformación al comienzo de la pandemia. Y con respecto a eso, ¿cómo nace la iniciativa de fact-checking de la Universidad Católica? A ver, fact-checking nace en la Católica el año 2013, como un ejercicio académico. A mí me tocó asumir el proyecto el año 2017. Y al hacerme cargo del proyecto decidí que necesitábamos crear una plataforma que también fuera para la ciudadanía, no solo como un trabajo periodístico para que nuestros alumnos aprendieran a hacerlo, sino que además tenía que tener una salida visible. Y ahí creamos factchecking.cl, que es un portal que, junto con el polígrafo del Mercurio, hasta el 18 de octubre de 2019, éramos prácticamente los únicos dos proyectos que de manera permanente hacían fact-checking. Había existido también Chile Check de CNN Chile, que funcionó entre el 2017 y 2018. Y de alguna manera nos tocó venir haciendo esto, que éramos unos pocos nerds, en un momento en que se volvió necesario. Y es muy gracioso porque estos pocos nerds en un momento nos volvimos populares. Claro. Porque no éramos los únicos, empezaron a emerger otros proyectos. Llegó a haber 17 proyectos periodísticos haciendo verificación el 18 de octubre. Entonces, en ese sentido, nos sentimos muy bien, porque dijimos lo que veníamos haciendo hace unos años, que era algo más bien desconocido. El fact-checking no era un término popular, la gente no seguía muchos proyectos de fact-checking, se volvió una necesidad ante la ola de incertidumbre. Claro. Y eso mismo, bueno, colgándome lo que acabas de decir, de que era un grupo de ñoños que estaba tratando de hacer fact-checking, estuve viendo las categorías que tiene como de clasificación dentro de la página. Y me llamó la atención porque encuentro que los nombres igual eran medio chistosos, sobre todo la parte que decía ciencia ficción. ¿Tú podrías explicarme más o menos cómo va cada categoría de fact-checking? Como por ejemplo, creíble pero, ¿cómo van determinando qué información cae dentro de qué escala al interior del sitio? Primero un saludo a mi equipo, que era pensar que los estoy tratando de ñoño en la entrevista, pero son todos periodistas jóvenes y gente muy bacán, igual que tú. Pero sí es clave, porque uno de los problemas que tiene el fact-checking es que le cuesta mucho llegar a la ciudadanía, porque es un periodismo duro, es un periodismo árido. Y una de las cosas, cuando quisimos crear este polígrafo que nos propusimos, fue cómo lo hacemos cercano. Y al revisar otros polígrafos vimos que, por ejemplo, había otros proyectos como el Sabueso de Animal Político en México, que tenía un personaje. Y ahí creamos este personaje, que es el que nos va diciendo estas categorías, que va desde creíble hasta ciencia ficción. Claro. Que es ya el extremo, ya cuando se crea una ficción completa, equivalente como a lo que es el Pants on Fire en PolitiFact. Ya, claro. Sí. Entonces tenemos creíble pero, que es una de las categorías más comunes y sobre todo ocurre mucho en el discurso público de autoridades.
Nosotros hacemos las cuentas públicas presidenciales todos los años. Hemos verificado las de Bachelet y las de Piñera, desde que existe el proyecto. Y siempre lo que más encontramos es, hay una certeza, pero acomodada, por ejemplo, en un contexto con alguna imprecisión que se ajusta más al discurso político. Claro. Después tenemos sería creíble, pero, y eso es bien terrible cuando se trata de desinformación, porque muchas veces hay datos que tienen algo en que anclarse, pero falta mucha información de contexto. Se puso creativo, que en general es cuando se exagera una realidad. Tenemos el no creíble y después ciencia ficción, que curiosamente creo que cuando más hemos tenido ciencia ficción ha sido respecto al COVID-19, sobre todo con los remedios caseros que tú mismo mencionabas, hacer gárgaras con sal y todo ese tipo de cosas. Claro, incluso yo llegué a leer un estudio que decía que fumar hacía bien para el COVID los primeros meses, que había un estudio francés que es muy desactualizado como de contexto y todo lo demás. ¿Cómo sabes esto? ¿Cuánto toma corroborar más o menos cada noticia o cada información? ¿Cuánto tiempo más o menos toma hacer el fact-checking de cada cosa? A ver, depende del nivel de profesionalización de los proyectos, porque en Chile hay varios proyectos independientes, por ejemplo, y ellos pueden hacer un trabajo mucho más inmediato. Y de hecho siempre los recomiendo. Fastcheck.cl, por ejemplo, un excelente proyecto. Ellos se caracterizan por poder verificar en muy poco tiempo, verificar dentro de un mismo día una desinformación. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con estudiantes. Por lo tanto, tiene dos objetivos. Tiene el objetivo de poder publicar la verificación, pero también enseñarle el proceso de verificación a nuestros alumnos. Claro. Por lo tanto, nuestro proceso es más lento. Nos tomamos en un chequeo al menos 2 semanas para poder hacer una investigación lenta, cotejada. Claro. Pero un proyecto profesional debería ser capaz, ojalá, de hacerlo dentro del margen de un día, 2 días. Claro. Muchas veces sí, hemos hecho el ejercicio de trabajar en vivo para las cuentas públicas, hacemos una verificación dentro de las 24 horas en que se hizo y nos damos cuenta de que es posible, pero después de que nuestros alumnos ya han hecho el proceso de hacer una verificación más lenta. Claro. Y bueno, antes mencionabas que una de las principales cosas que analizan como fact-checking son los discursos presidenciales de cada año. Y el discurso que dio la presidenta Bachelet en el año 2017, tengo entendido que el fact-checking que hicieron estuvo nominado y como finalista al Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad de Alberto Hurtado. ¿Qué datos descubrieron principalmente dentro de ese discurso? Si hay algo que destacar que haya sido... ¿por qué fue tan destacado como periodismo de excelencia? ¿Qué fue el trabajo que estuvo? Me estoy llevando a hacer retro fact-checking, así como que me acuerde particularmente de alguna verificación en particular de ese discurso, me pilla un poco de improviso, pero sí lo que te puedo contar de ese proyecto es que fue el primer proyecto que decidimos trabajar con un socio. Por mucho tiempo lo publicábamos nosotros dentro de la universidad y ese fue el primer proyecto que decidimos hacer en alianza con Canal 13. Y Canal 13 fue el publicador de ese proyecto, lo que permitió también que nos pusiéramos los pantalones largos, que el proyecto tuviera más visibilidad, que tuviera más impacto. Además tenía la característica que era una última cuenta presidencial. Y en general lo que hemos aprendido con las cuentas presidenciales es que las últimas cuentas presidenciales siempre tienen mucho más material verificable que las primeras, porque finalmente lo que hace un mandatario, o en este caso la presidenta Bachelet, es que hace una rendición de cuentas de todo su mandato anterior. Claro. Entonces hay mucha gestión y mucho de lo que ya teníamos verificado de las cuentas públicas anteriores se pudo rescatar. Eso es lo que me acuerdo a grandes rasgos. Si me preguntáis una nota particular, llevamos haciendo tantas cuentas públicas que tengo mucho más presente la que hicimos este año, por ejemplo, o sea, la que hicimos el 2020 que esa en particular. Claro. Por ejemplo, o la del 2020, ¿qué podría destacar? ¿Qué detalles descubrieron más o menos dentro del fact-checking de la cuenta? A ver, primero hubo 2 particularidades en esa cuenta pública y es que fue la primera vez que se hizo un proyecto de fact-checking colaborativo en Chile. Trabajamos 5 proyectos distintos. En un proyecto que llamamos Verifica Chile, que está en factcheckingcuentapublica.cl. Trabajamos fastcheck.cl, Fake News Report, que es un proyecto de Concepción. Trabajó el Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez y Decodificador.cl en conjunto con nosotros en la Católica. Y lo más particular que tuvo esa cuenta pública, primero fue que el discurso no fue muy entretenido, fue un discurso que periodísticamente aportó muy pocos datos. Y lo que más nos encontramos fue justamente con pocos datos a la hora de poder chequear. Y por lo mismo, donde hubo más imprecisiones en ciertos temas delicados que de alguna manera el presidente no podía evadir. Por ejemplo, en migración. Claro. Recuerdo que hubo una nota de migración en particular en que los datos no eran precisos. Claro. En temas de medio ambiente, porque los temas de medio ambiente también hubo un tema particular de medio ambiente en que tampoco hubo precisión. Claro. Bueno, y ya más o menos cerrando nuestra conversación, tú
dirías que hay un sector social o etario que sea más sensible a compartir o difundir desinformación o consumirla y creerla? Se han hecho investigaciones y también se han hecho investigaciones de ciertos perfiles sociales que tienen más fortaleza y más capacidad de verificar. Pero a mí no me gusta mucho difundir ese discurso por algo bien particular. Y es que la desinformación es un problema en el que todos podemos caer. Claro. Uno siempre suele pensar, por ejemplo, no sé, en la tercera edad, porque no tienen la alfabetización digital. Pero como no todos somos expertos en todos los temas, pasó, por ejemplo, con una columna falsamente atribuida a Mario Vargas Llosa. En esa columna la compartieron personas que tenían doctorado. Claro. Porque finalmente la desinformación, según lo sofisticado, lo complejo que sea un tema, nos puede afectar a todos. Por lo tanto, a mí, si bien existan estudios que hablan de ciertos perfiles que son más vulnerables, creo que a la hora de plantear una política contra la desinformación, de plantear un plan educativo contra la desinformación, hay que pensar en todos los sectores y en todos los segmentos. Claro. Eso caería dentro de los esfuerzos de alfabetización digital, ¿no? Y dentro de eso mismo, ¿crees que la alfabetización digital es como clave, sobre todo en este tiempo, para combatir la desinformación? ¿O alguna iniciativa de alfabetización digital que quisieras destacar al respecto? No solo digital, sino que mediática. Creo que es clave que en los colegios exista alfabetización en consumo crítico de medios. Creo que saber consumir medios de comunicación y habitar el ecosistema informativo hoy día es una necesidad de todos. No solo de los periodistas, no solo de los comunicadores. No me imagino a nadie hoy día que no tenga un grupo de WhatsApp. Claro. Hasta los abuelitos los tenemos en los grupos de WhatsApp. Muchas veces hay que enseñarles a usarlo, pero también ellos habitan ese ecosistema. Hoy día con la pandemia todos hemos tenido que trabajar en formato online. Por lo tanto, es fundamental que eso esté en los colegios, que esté en las universidades, y creo que estamos muy al debe todavía como para destacar un plan. Creo que es muy necesario incluirlo. Incluir un plan. Y principalmente, para detectar qué es desinformación o qué es una fake news, como para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son los pasos que usted recomendaría? Como para decir, esto ya es una fake news, no, una desinformación. Que esta pieza informativa no es exacta, no tiene los datos que realmente se necesitan para hacer una pieza completa. ¿Cómo la identificas? ¿Cómo lo hace en realidad? Primero hay algunas cosas que tienen que ver con el fondo, específicamente con el fondo. Preguntarme por qué alguien me está compartiendo algo. Y sobre todo si es un contenido de alta emocionalidad. Si alguien me está compartiendo algo de alta emocionalidad y yo sé que en ese grupo hay algún sesgo, alguna mirada particular de la sociedad, lo más probable es que sea sospechoso. Si hay una rabia, si hay algún nivel emocional involucrado. Lo que está más comprobado respecto a la desinformación es que el contenido es emocional porque funciona con los mismos recursos que la ficción. Y la ficción y las buenas ficciones lo que hacen es apelar a nuestras emociones. Claro. Y hacen que uno diga, qué entretenido esto, lo quiero compartir porque yo tengo la verdad. Eso también, si es algo que me hace sentir una persona especial porque tengo una papita exclusiva que nadie más tiene, así como los antiguos periodistas de farándula que se paseaban con el teléfono, sí. Así me llegó, ya. Probablemente sea mentira. Claro. Y hay elementos de forma. La desinformación en general suele no ser muy prolija. Suele tener faltas de ortografía, suele tener imágenes mal pixeladas, suele no tener enlaces a sitios web oficiales y validados. Y si yo hago esa verificación sencilla muchas veces, si solo busco, por ejemplo, si está atribuido a un ministerio, si está atribuido a un falso experto, como ocurrió mucho con el COVID, y busco en Google a esta persona, fácilmente puedo darme cuenta de que es desinformación. Por lo tanto, adquirir ese hábito de verificar debería ser un hábito para todos, no solo para los periodistas. Claro, siempre verificar 2 veces cada noticia. Y si no, no compartirlo. Claro. Verificar debería ser parte del consumo informativo. Claro, verificar y compartir después, sobre todo eso. Bueno, Enrique, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todas tus respuestas con respecto a la desinformación y apoyar mucho tu sitio y el sitio de la Católica y todas las otras iniciativas que hacen el fact-checking, que es súper necesario, sobre todo hoy en día con la cantidad de desinformación que hay y lo que ya vimos que pasó en Estados Unidos cuando se sale de control todo esto. Muchas gracias, Enrique, te pasaste. Muchas gracias a ti, José. Bueno, esto fue la entrevista para la Radio Futuro, la radio del rock. Siga nuestra sintonía, también tenemos más cobertura especial del Congreso Futuro y nos estamos viendo.